Jesús Cervantes, colega de Proceso, te agradezco nuevamente que estés aquí, como digo, y me gustaría tu reflexión y tu comentario acerca de esto que dejó una profunda insatisfacción en relación al trabajo del tribunal o al no trabajo del tribunal en relación a estas circunstancias como el Monex Gate. ¿Qué decir, Jesús? Bueno, gracias, Carmen, nuevamente. Yo lo primero que diría es que hay una investigación inconclusa. Hace rato tú misma lo comentabas. ¿Qué va a pasar con la unidad de fiscalización? Quizá nos vamos a enterar por ahí de enero que no pasó absolutamente nada, ¿sí? Sin embargo, hay todos los indicios. Está el sistema de administración tributaria que sabe, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cómo han intervenido los distintos bancos, los famosos SPADs. O sea, está toda la información ahí y creo que no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos meses, de junio para acá, han sido los medios quienes han hecho la investigación. Curiosamente, ¿no? Y la unidad de fiscalización no ha hecho nada, se han encontrado empresas fantasmas. Claro, ha sido a raíz de las primeras indagaciones que puso sobre la mesa el Movimiento Ciudadano con Ricardo. Así es, a partir de las facturas, de ahí se fue desgranando. Primero la de Roberto Gil, que son las dos tarjetas las Monex, de Guanajuato. Y luego las facturas que Monreal y de las cuales hemos hablado ampliamente. Así es. Conectado una cosa del PAN con el PRD. Así es, a partir de ahí se va desgranando, luego entra tu equipo de Sheila, entra todo tu equipo de investigación, Daniel Izárraga, empiezan a hacer los primeros vínculos, sale Reporte Índigo, sale Reforma, sale la revista Proceso, donde ha sido un trabajo conjunto sin ponerse ninguno y otro de acuerdo, ¿sí? Y resulta que vas viendo que justamente lo que dice el Movimiento Ciudadano, ¿sí? Tiene sentido porque encontramos pruebas. Encontramos toda una triangulación. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que no va a pasar nada porque toda esta información obviamente la tiene el sistema de administración tributaria, porque todas estas empresas, empezando por Inicio y esta EFRA, y siguiendo con Atama, Coleos, Alquino y las veintitantas que hay dudas, tenemos las cuentas los números de cuenta de Monex, de Banamex, de Bancomer, de infinidad de bancos, ¿sí?, que participaron, y no es posible que no hayan dado un reporte. También a mí me llama muchísimo la atención una nota que sacó Reforma el pasado lunes, ¿sí?, donde lo que hace es un reporte de Teléfonos de México, donde justamente le da validez a toda la información que han publicado los distintos medios, ¿sí?, que donde estaba Inicio en Sinaloa 84 y que el propietario tiene un prestanombres que ustedes lo revelaron, Carmen, junto con Daniel Izárraga, todos ellos tuvieron llamadas telefónicas al gobierno del Estado de México, ¿sí?, al banco, todo eso. Entonces, valdría la pena, Jesús Cervantes, de Proceso, que recuperáramos precisamente la nota que tú misma refieres de Erika Hernández, que se publicó el 3 de septiembre, este lunes 3 de septiembre, en donde desestima el TRIFE este nexo del Estado de México y fantasma. Déjame leerla, Jesús, para sumar, digamos, a esta aportación de Reforma, esto que es sin duda muy importante, que el Tribunal Electoral admitió que el gobierno del Estado de México tiene relación con las empresas fantasma Atama e Inicio, acusadas por la coalición Movimiento Progresista de triangular recursos ilegales a la campaña presidencial del PRI. No obstante, señala que no se desprenden actos ilícitos de esta relación. En la sentencia sobre la impugnación para invalidar, o sea, no se desprenden actos ilícitos, pero hay una vinculación, nada más ni nada menos, que con Atama e Inicio, cuando hemos podido demostrar que en el caso clarísimo de estas empresas son empresas fantasma, que todavía falta que nos digan de dónde sacaron ese dinero para fondear tarjetas de recompensa empresarial de Monex y demás cuestiones. El vínculo de Inicio con el PRI es clarísimo, por la familia Fraga, por Gabino Fraga Peña en particular y por Emilio Fraga Hillary, y bueno, todo esto que evidentemente forma parte de las investigaciones. Que el Tribunal Electoral admita que el gobierno del Estado de México tiene relación con las empresas fantasma Atama e Inicio, pero que no encuentre que haya ahí actos ilícitos, yo no sé cómo se explica. Así es. No, bueno, dice también Erika Hernández
en Reforma que en la sentencia sobre la impugnación para invalidar la elección presidencial, la Sala Superior indica que según un informe presentado el 3 de agosto de 2012 por el apoderado de Teléfonos de México, Manuel Ortiz Cabrera, del teléfono tal, registrado con el domicilio Sinaloa 84, como dice Jesús, en la colonia Roma, uno de los domicilios atribuidos a Inicio, se realizaron llamadas al gobierno mexiquense. De esa línea telefónica también se realizaron llamadas a Monex, a Juan Carlos Ruiz Guerra, representante legal de comercializadora de Atama, y a Rodrigo Fernández Noriega, quien Atama encomendó para realizar actos de depósito a favor de Grupo Comercial Inicio en la cuenta que esta última abrió en Monex. Es la primera parte de esta información publicada este lunes 3 de septiembre. Y bueno, pues desde luego Adriana Amezcua, Reporte Índigo, ha seguido también junto con los otros medios, como dice Jesús, en algo que no estaba concertado entre los propios medios, pero es obvio que los medios que decidimos abordar el asunto fuimos encontrando en el camino y seguimos encontrando en el camino elementos, indicios y evidencias de algo que es sumamente preocupante y que desde luego la sociedad tiene derecho a saber y conocer el alcance. Adriana Amezcua, ¿qué dices tú? Ahorita, bueno, escuchando todo este recuento que venimos haciendo y todo lo que venimos siguiendo desde hace meses, yo me imagino que México es como un auto, ¿no? Que se mueve en dos vías, ¿no? Una vía rápida y un carril más lento. La vía rápida de pronto está saturada de denuncias y grandes escándalos y por el carril de la baja van las no consecuencias jurídicas, ¿no? Somos un país que está minado de escándalos a diestra, siniestra, pero muy pocas veces, o a veces nunca, hay consecuencias. Y se puede aludir a crímenes políticos, se puede aludir a crímenes de personas, incluso podríamos ya hablar de crímenes electorales. Quizás no es exagerado decir cuando se está atentando contra la vida democrática de un país, que es un crimen electoral lo que vivimos. Y bueno, es increíble, Carmen, que en pleno siglo XXI, en este país, todavía no nos puedan garantizar que se celebren al 100% elecciones libres y auténticas, ¿no? En el caso Monex, la forma atropellada como se ha conducido esto, yo creo que refiere a un país que durante todo este proceso electoral que hemos atestiguado nos llevó a un tema muy delicado y muy importante, que yo creo que es el centro de esta problemática, que son todas las sospechas, todas las presunciones que hay en torno al lavado de dinero, ¿no? Que se vuelve parte de los procesos electorales. Entonces, pues yo creo que aquí es hacia donde tenemos que llevar el análisis. Desde luego, y con los datos duros que se han ofrecido. En el caso de Reporte Índigo y de lo que has hecho, Adriana Amezcua, está este asunto que es sumamente inquietante, que tiene que ver con el Banco de México, que corrigió un asunto a petición del banco relacionado con una cuenta que giró 50 millones de pesos, primero un particular, luego le corrigió a ese particular para que quedara en el entorno del propio Estado de México. Ajá. Y vimos algo que yo nunca había visto, que el Banco de México, frente a las acusaciones de la izquierda de que iban a demandar a su gobernador, entonces sacó un comunicado donde dijo, bueno, sí, hubo una corrección, y luego el asunto no es responsabilidad del gobernador ni del Banco de México, sino del banco en cuestión que pidió la corrección. Y entonces uno dice, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Porque estamos hablando del depósito a un particular que nosotros hemos seguido de cerca, Adriana, y que incluso tuviste oportunidad de rastrear también quién es este particular y que hacia dónde conduce esa parte de la historia de los 50 millones de pesos y del SPEI que fue corregido en algo verdaderamente inusual, digo yo. Inusual porque ahí... O si es usual, pues es peor todavía, ¿no? Bueno, es que ahí lo que llama la atención es que pareciera que todo el sistema bancario, o sea, si nos ponemos a pensar, ¿quién es Soriana? Soriana se asoció en el 2007 con Banamex. ¿Quién está en Banamex? Y luego ves los integrantes de Monex. Los integrantes de Monex, algunos están en Banamex.
O sea, todos están, a final de cuentas, los integrantes del Consejo de Administración, me refiero, de los distintos bancos, están participando. ¿Qué hace la Comisión Nacional Bancaria? ¿Qué hace el Banco de México? Ah, no, fueron ellos. Les echa la culpa. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es que los bancos están limpiándole, ¿sí?, el camino de lo que pudo haber sido un lavado de dinero. Es lo que yo estoy viendo aquí. Pues es lo que desde luego tendrá que seguirse investigando. Y bueno, pues escuchamos lo que Jesús Cervantes nos dice con las tareas de proceso, y hemos escuchado a Adriana Amezcua con lo que está haciendo Reporte Índigo. Hemos retomado lo que Reforma también ha investigado muy ampliamente. Déjenme también escuchar a Sheila Amador, nuestra colega periodista, que junto con otros colegas de este equipo hemos trabajado precisamente el llamado Monex Gate en términos periodísticos. ¿Qué decir, Sheila, finalmente, qué de esta sensación de que, bueno, se cerró la puerta a la investigación? ¿Podemos permitir que una vez que el tribunal resolvió lo que resolvió, desechando prácticamente cualquier tipo de argumentación o atendiendo los indicios y elementos de información disponibles? Yo creo que no. Creo que nuestra presencia aquí y nuestra insistencia en el tema nos habla de que estamos convencidas de que la sociedad mexicana tiene todo el derecho a conocer el alcance de todo este asunto. Sheila, ¿qué dices al respecto? Desde luego que hay que seguir investigando, Carmen. Todavía yo creo que hay muchos eslabones que falta por ir indagando. Yo creo que hay todavía, dentro de las mismas facturas, dentro de los prestanombres que se han mencionado, las direcciones, todavía yo creo que sí se puede seguir investigando más de lo que hasta el momento los medios hemos ido publicando, aportando, y yo creo que ha sido muy importante porque la sociedad necesita saber realmente de dónde provienen todos estos recursos. De hecho, nosotros empezamos a indagar porque esas fueron las preguntas que nos hicimos, ¿no? ¿Quiénes están detrás de las empresas? ¿Los domicilios no son, existen? Realmente todas esas preguntas son las que nos hemos tratado de ir respondiendo con las investigaciones. Y varias de ellas ya están respondidas. Exactamente. Ahora falta que la autoridad electoral, la unidad de fiscalización... Vemos ahí empresas fantasmas, prestanombres, triangulación, dispersión de recursos, y lo que sí nos queda todavía la gran duda es el origen de esos recursos que estuvieron ahí circulando. Y que llama mucho la atención que hasta la fecha las empresas no han salido a dar ningún tipo de información. Las hemos seguido buscando. Nosotros hemos seguido insistiendo en contactar por ejemplo, a la familia Fraga. Hemos tratado de indagar. Bueno, recibimos incluso una carta de Fraga Peña que leímos aquí, y luego abrimos la puerta para una entrevista que se había concertado y que después se fue cancelando, y al final de cuentas no se realizó, que ese es uno de los eslabones más importantes sin duda para el tema de inicio y la relación de la familia Fraga con Efra con Efra, que es Emilio Fraga. La familia Fraga, o los que están relacionados con este tema, bueno, cada vez que jalamos la hebra nos conduce al Estado de México. Al Estado de México y a cada vez más empresas, más elementos. Sabemos ahora que la propia unidad de fiscalización del IFE, en sus propias indagatorias, tuvimos acceso a una parte de ellas, y en sus propias indagatorias nos habla, por ejemplo, de que la dirección Calderón de la Barca, que conduce a muchos lados también, tiene una gran cantidad de números telefónicos a nombre de Fraga, y todo conduce finalmente a la misma circunstancia. Todo acaba conectándose de una otra manera. Lo que se requiere es que una autoridad, o que las autoridades, con todas las herramientas que ninguna de las que está aquí, ni los periodistas que han abordado el tema, tenemos, lo haga con mucha contundencia para clarificar y saber el alcance de todo esto. Ahora, esto que acabas de leer, Carmen, de Reforma, es sumamente importante porque acabas de mencionar el nombre, y también Sheila, de Rodrigo Fernández Noriega, ¿no? Y este personaje tiene la dirección, justamente uno de sus teléfonos en Calderón de la Barca, ¿sí? Es la dirección que proporciona. Y luego estamos viendo que Reforma saca ahorita que Teléfonos de México comprobó llamadas de este personaje a Sinaloa 84. Exactamente. ¿Sí? O sea, finalmente todos están conectados, y la unidad de fiscalización dijo en el primer reporte que presentó que iba a hablar con todos los apoderados de las empresas. Entonces, aquí me llama muchísimo la atención porque uno de los apoderados de las empresas es un prestanombres.
O sea, el dueño de todas estas grandes empresas, Inicio, etcétera, sabemos que es José Luis Lozada Neira y que tiene un prestanombres, sí, no, perdón, tiene un alias, podemos llamarlo así, ¿sí? Y él está como representante legal de algunas de estas empresas. O sea, entonces, ¿cómo te explicas que la unidad de fiscalización va a mandar llamar a alguien que no existe? A ver, perdóname. Y ese que no existe tiene una credencial de elector, tiene un pasaporte, ¿no? Eso lo hemos podido documentar diversos medios. Entonces, el SAT sabe, ¿no?, que hubo documentos que no son, fueron alterados porque hay un alias. Y que además no es desconocido para las empresas. Nuestro compañero Juan Carlos, que fue precisamente a esta dirección de Sinaloa, fue a la dirección, preguntó por esta persona y nunca se lo negaron, no se lo negaron, el policía que sí, que no, pero al final de cuentas no lo negaron. Y a la otra dirección de Inicio, que está aquí en Polanco, ¿en Calderón de la Barca? No, es la otra, de Inicio es en Homero, me parece. Claro que sí. Entonces esa es la otra empresa, que la hermana de este personaje es la dentista, y que la hemos tratado de seguir una entrevista, queremos que nos den la versión y nos han negado. Claro, y luego te vas a la página de la dentista, de la hermana, y encuentras las fotos con, no las fotos, sino las ligas con Peña Nieto, ¿no? O sea, todas llevan hacia el Estado de México. Ahorita lo que comentabas, Carmen, ¿de dónde vienen los recursos? Proceso tuvo acceso a una indagatoria primera que hizo el sistema de administración tributaria de cómo era el camino de todo este dinero, y se habla ahí en esa indagatoria, se habla de que pudo haber venido, que vino de 3 fuentes. Una, del crimen organizado, que no se aclara cómo, cuándo, dónde o qué grupos, ¿no? Otra, de comisiones que se pudieron haber obtenido de todos estos contratos que entregó Enrique Peña Nieto durante su gestión y que fueron millonarios en las grandes obras, y donde aparece finalmente el Grupo GAP. Aparece otra vez el apellido Fraga. Aparece contratistas del Estado de México. Sí, contratistas. Higo, los que también es dueño de Eolo, de los aviones que utilizó Peña Nieto durante su campaña. Entonces, lo que nosotros pudimos documentar, pudimos ver, es que de ahí se hizo, digamos que una vaquita, ¿no? Y ese dinero se mandó a distintas partes, y también nos llama la atención porque el señor Aquino en algún momento dice que venía dinero de Israel, y lo que nosotros pudimos ver fue que esa vaquita se mandó a España, de España pasó a Israel, y de Israel se regresa nuevamente a México y va a parar a Monex. Ahora, ¿cómo se da el camino entre ya que llega a México nuevamente a Monex? No sabemos si justamente son las 20 y tantas empresas que tiene este señor dueño de Inicio, ¿sí? Y que se dedica a trabajar con facturas. Eso lo sabe el SAT, ¿no? Lo sabe el señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Entonces, ¿por qué el SAT no lo ha dado a conocer? El gobierno tiene toda la información. El gobierno tiene toda la información. Claro, todas las herramientas para tener toda la información. ¿Por qué siempre grandes escándalos en este país topan con pared? Yo aquí quiero recordar, ¿dónde está el nudo gordiano de todo esto? El 19 de julio, cuando ustedes encontraron, hicieron público esta conexión entre el PRI y las tarjetas Monex, y que curiosamente fue cuando los presidentes del PRD y el PAN salieron a hacer una demanda conjunta a las autoridades para esclarecer de dónde provenía este dinero presuntamente ilícito utilizado en la campaña de Peña Nieto. También en Reporte Índigo, mi compañera Georgina Howard entrevistó al ex procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona. Él hizo señalamientos muy importantes y muy graves. Los 3 grandes lavadores de dinero, dijo, en México son Monex, HSBC y Consultoría Internacional. En ese momento estaba en boga el gran escándalo de HSBC, y en esa entrevista que da Reporte Índigo, que nada más haciendo un paréntesis para tus radioescuchas, decir que Gabriel Reyes Orona fue durante 14 años funcionario del Banco de México, pasó por distintas dependencias. Procurador fiscal, o sea, conoce el tema, lo sabe bien, y él dijo cosas, o sea,
de gran valía para esta reflexión, que Estados Unidos vigilaba las operaciones de estas entidades, las 3 llamadas que formaban parte del Triángulo de las Bermudas, y lo notificaba a la Comisión Nacional Bancaria, y que estaba capturada por los intermediarios, ¿no? Entonces, te leo parte de la nota que se publicó entonces, decía, no hay casualidades ni coincidencias. Estados Unidos conocía muy bien el problema llamado el Triángulo de las Bermudas, integrado por HSBC, Monex y Casa de Cambio Consultoría Internacional. Pero, haciendo un análisis del rol que juega aquí la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de pronto empieza a hablar de Monex y cómo Monex está vinculado a la campaña de Felipe Calderón. Muchos se preguntaron por qué no fueron más lejos las indagatorias de los panistas en este tema. Entonces, pues el ex procurador fiscal dijo, sin cortapisas, que los panistas tenían información privilegiada y no estaban tomando acciones contra Monex. Y la respuesta era porque esta casa de cambio ha estado muy vinculada a la campaña de Calderón y es prácticamente intocable. También refirió en ese momento que los libros financieros de Monex ya habían sido trasladados a su sede en Londres, y con Monex Internacional a cargo de Mauricio Naranjo, que a su vez había sido impuesto por Agustín Carstens, hoy el actual gobernador del Banco de México. ¿Y qué pasa con la Comisión Nacional Bancaria?, se preguntó en ese momento. Entonces ya refirió que el lavado de dinero es algo que ha crecido exponencialmente con la llegada de Guillermo Babast. Entonces, yo creo que aquí hay un punto nodal para entender todo este asunto. Es a donde nos lleva, y es a donde tenemos que seguir insistiendo, porque ahora sí que todos los caminos conducen a eso. A ver, nada más, brevemente. Venga, Jesús. ¿Por qué no? ¿Por qué es casi imposible que esto continúe por parte del gobierno federal? Y acaba de mencionar a Guillermo Babatz. Guillermo Babatz, que está en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, él fue el que le autorizó a los hijos de Marta, cuando estaba en Sociedad Hipotecaria Federal, sí, unos créditos que después esa historia, bueno, ya la conocimos, con las famosas casitas que se hicieron ricos. Él le autorizó dinero del gobierno a los hijos de Marta. Hoy uno de los hijos de Marta está en la Cámara de Diputados. Bueno, si se va a ir un juicio político, van a demandar un juicio político en contra del tribunal, que no solicitó mayor información, del IFE también, que no actuó desde el punto de vista del movimiento ciudadano. Entonces, ¿qué podemos esperar si los actores, sí, están hoy en la Cámara de Diputados? Bueno, seguimos en esta conversación ya en la parte final del programa con Jesús Cervantes de la revista Proceso, con Adriana Amezcua de Reporte Índigo y Sheila Amador de Noticias MBS. Pues en esta, digamos, revisión, convicción de que el tema debe continuar en sus investigaciones para saber precisamente el alcance y la dimensión de lo que hasta el momento podemos conocer como periodistas y de lo que se ha podido aportar a la opinión pública a través de nuestros diferentes medios de comunicación del llamado Monex Gate. De esto que nos lleva a un tema principal para las democracias, que es qué sucede a la hora de distribuir recursos para la búsqueda del poder. Hablemos de México y hablemos del mundo, porque hay casos muy estelares, digamos, de cómo el dinero evidentemente es un factor fundamental para acceder o no al poder, y en este caso con un sistema legal tan particular como el mexicano, bueno, pues sabemos, ¿no?, de un conjunto de mecanismos que hoy están a discusión. Por ejemplo, el tema de la unidad de fiscalización, que tiene desde luego autonomía técnica, pero que el resto del cuerpo administrativo y funcional del IFE no tiene acceso a las propias investigaciones. Lo tenía en su momento y lo dejó de tener por X o Y razón, pero se decidió que esa unidad de fiscalización tuviera una autonomía plena, y lo único que supimos oficialmente es que esa unidad de fiscalización le entregó al Tribunal Electoral, según dijeron Alfredo Figueroa y Lorenzo Córdoba, los hallazgos que sobre este y otros temas iba obteniendo en sus investigaciones.
¿Qué le dio la unidad de fiscalización al Tribunal Electoral? Que al final de cuentas el Tribunal Electoral pues ciertamente desestimó indicios, elementos importantes para calificar una elección presidencial y eventualmente para resolver un recurso de impugnación que pretendía, como dirían los clásicos, la pena máxima, que es la invalidación presidencial. Bueno, más allá de el sentido del resolutivo del tribunal, que es no aceptar la invalidación, más allá de eso, que era una posibilidad, está la carencia de elementos de argumentación, cero deliberación, se abdicó, digamos, de la naturaleza deliberativa de un órgano colegiado por parte del tribunal. Y la discusión central, que era la constitucionalidad de estas elecciones, porque se alegó que no se cumplían los preceptos constitucionales para que fuera una elección democrática. Todo eso no se vio en el tribunal y por eso la andanada de críticas a un tribunal como este. Eso ya se cerró la puerta, el tribunal es la última instancia, no hay nada que hacer aquí en términos de un resultado electoral. Yo no sé si se irán por la ruta de lo internacional, si acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pensando que la Corte Interamericana podría pronunciarse. Eso ya lo tendrán que decir los interesados en esa materia. Los interesados en saber qué pasó, seguimos aquí, bueno, abordando elementos de información que, como ha dicho Jesusa, se conectan, se convergen periodísticamente hablando ante una sociedad que tiene fragmentos. Tiene lo que ha hecho Proceso, tiene lo que ha hecho Reporte Índigo, tiene lo que ha hecho Noticias MBS, tiene lo que ha hecho Reforma, tiene lo que ha hecho MX, ¿no? Tiene un conjunto de piezas, de un rompecabezas que sigue en este armado. Pero en este rompecabezas hay suficientes luces para saber que hubo un flujo de dinero o flujos de dinero que se incorporaron a campaña política y que esos flujos de dinero conducen a cosas inquietantes y delicadas como mecanismos de lavado de dinero y conexiones con el Estado de México y conexiones eventualmente con otras cuestiones más delicadas aún, no solo la presunción de dinero público, sino eventualmente de otro tipo de dineros. Claro, ¿qué es lo que le va a tocar pagar a Peña Nieto, a todos los que participaron en esa vaquita? Sea del crimen, sea de gobiernos estatales, sea de empresarios que fueron beneficiados en su gobierno, sea de bancos que se dedicaron a hacer cambios, a notificar cambios de última hora, a facilitarles a ellos que quedara libre de toda culpa el PRI, ¿sí? ¿Qué va a pasar con todas esas piezas, ¿sí?, que abonaron o que le limpiaron la ruta a Peña Nieto a la presidencia? Seguramente van a cobrar su factura, ¿sí? Yo no sé si por eso también es tan amplio, ¿sí?, el grupo de transición que presentó Enrique Peña Nieto, que cada uno de ellos tiene, ¿no?, algo. Yo no sé qué está haciendo ahí, por ejemplo, Miguel, el hijo de Miguel de la Madrid, con quien se ha estado conversando en distintos medios y se le ha preguntado, bueno, ¿y usted qué sabe del campo? Bueno, no sabe nada del campo, pero sí estuvo en algunos bancos, ¿no? Creo que de vocero. Están, por cierto, aquí jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. No nos da tiempo de abordar el tema hoy, lo haremos mañana. Hay alguien que representa a un grupo de varias decenas de personas que están aquí afuera en la calle y que nos han pedido pues externar su posición acerca de la conflictiva que tiene la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tenemos una solicitud de la rectora Esther Orozco para replicar de lo que aquí se ha dicho también sobre el tema. No nos dará tiempo el día de hoy porque no estaba programado así, pero lo haremos mañana en un caso y en el otro. Y para cerrar esta mesa que hemos compartido con Adriana Amezcua de Reporte Índigo, con Sheila Amador, colega de Noticias MBS, y con Jesusa Cervantes de Proceso, permítanme recuperar dos momentos de los varios que tuvieron los magistrados en el tribunal cuando rechazaron el recurso de impugnación y de solicitud de invalidación de elección presidencial y bueno, pues lo que daba paso después a la calificación presidencial. Escuchemos a Marco Antonio Zavala cuando el 30 de agosto leyó el proyecto de sentencia. Es un fragmento cuando se aludió a una parte de esto que hemos llamado Monexgate. En relación con la contratación de diversas empresas mercantiles a través de las cuales presuntamente se llevó a cabo la compra de 9.924 tarjetas de prepago de Banco Monex,
que supuestamente fueron distribuidas entre delegados y representantes del Partido Revolucionario Institucional para la compra y coacción del voto, si bien existen posicionamientos de este instituto político en el sentido de que sí existieron algunos actos de contratación con determinadas personas morales, dicho reconocimiento solo prueba que se estableció un mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos monetarios mediante las referidas tarjetas, para ser utilizados por las personas que el partido indicara, mas no así la finalidad ilícita alegada por la coalición actora. Bueno, hay otras partes que ya no nos daría tiempo recuperar de lo que dijeron los magistrados del tribunal, pero me quedo con esta última que tengo aquí seleccionada, que es lo que dijo Flavio Galván. Flavio Galván, en una de sus intervenciones, pues se refiere al tema de si hubo o no ilícitos. Y dice, puede ser. Escuche lo que dijo el magistrado. En este caso no hay pruebas. O en ese concepto polisémico de prueba, hay pruebas que no hacen prueba. Sí, ahí están los testimonios notariales, ahí están los escritos de terceros, ahí están las tarjetas, las videograbaciones, las audiograbaciones, por supuesto las notas en los medios de comunicación social, incluso el llamado Soriana Gate, según nota del Washington Post, pues sí, pero no está demostrado que se hayan entregado a los ciudadanos, y menos aún que de haberse entregado haya sido bajo la condición de votar a favor de un candidato. En consecuencia, son infundados los conceptos de agravio. Quise entrar al detalle de este tema, pero el mismo detalle nos lleva a la misma conclusión en todos los casos que hemos analizado. ¿Habrá hechos que se hayan cometido ilícitamente? Puede ser. Serán las autoridades hacendarias, las autoridades administrativas electorales, las autoridades de procuración de justicia o a la que corresponda, la que en su momento también arriben a sus respectivas conclusiones. En materia electoral no están demostrados los hechos y por tanto no está demostrada la ilegalidad de la elección presidencial. Con esto nos vamos. Un último comentario, colegas. Adriana Amezcua, de Reporte Índigo. Pues otra vez te digo, yo creo que poner en el centro esta reflexión en torno al papel que juega el sistema bancario en nuestro país, que puede corregir y enmendar a su gusto. Hay manipulación de operaciones financieras que no van a terminar, según dicen los expertos, hasta que no se cambie la ley. Este caso del depósito de Scotiabank, que es un ejemplo más, me decía otra vez Gabriel Reyes Orona, que esta vez yo charlé con él, el lunes pasado salió una entrevista en Reporte Índigo, de cómo la banca goza de una gran libertad para corregir y enmendar, y se adelanta a decir que la denuncia que presentó Ricardo Monreal ante la PGR no va a conducir a ninguna parte, Carmen, porque no se está, en sus palabras, ni violando ni quebrantando una regla que no existe. Entonces dice, no hay un delito ni hay un ilícito. Entonces yo creo que la reflexión es aquí entender que mientras no se cambie la ley, pues en este caso los bancos hacen y deshacen como quieren. Nos vamos. Sheila Amador, de Noticias MBS. Gracias, Adriana Amezcua, de Reporte Índigo, por estar aquí. Bueno, gracias, Carmen, pues yo creo que es fundamental que nosotros como periodistas continuemos en la investigación de estos casos, independientemente de los resultados que pudiera arrojar o no la investigación de la Unidad de Fiscalización del IFE, las autoridades electorales, en este caso las bancarias. Sí es importante que se siga dando cauce a todas estas investigaciones y que se desahogue lo que nos falta por amarrarnos. Gracias, Sheila, por estar aquí esta mañana. Gracias. Y gracias, Jesús Cervantes, de Proceso. ¿Cómo te despides? Con dos cosas, Carmen. La primera, el magistrado Flavio Galván dice que corresponderá a las autoridades. Primer error, debe haber correspondido a ellos porque son un tribunal de plena jurisdicción y ellos estaban obligados a investigar, tenían esa posibilidad y abdicaron a ser un tribunal constitucional. Eso en palabras de el doctor en Derecho Constitucional, que es Jaime Cárdenas. La otra, bueno, esa es la verdad legal, ¿sí?
de que no ocurrió absolutamente nada, de que nada es ilegal, de las tarjetas y todo lo que dijeron los magistrados. Sin embargo, la realidad, y que todos la vimos, en mi caso me tocó en algún momento cubrir la campaña de Peña Nieto y se pudo ver el derroche. Lo comentaste hace rato, los espectaculares. Bueno, esa verdad, esa realidad nos va a tocar a nosotros, a los reporteros, seguirla documentando. Aunque Peña Nieto ya esté en la presidencia de la República, finalmente tenemos que investigar nosotros cuánto le costó económicamente y qué vínculos implica con algunos poderes fácticos el que él esté ahí. Pues ahí está, un asunto a seguirse. Gracias, Adriana, Jesús, a Sheila por estar aquí en este programa. Y bueno, pues son las 9:58 tiempo del centro. Voy a tomar un minuto solamente para escuchar a una de las estudiantes de la Universidad de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Si me permiten, bueno, pues entramos brevemente con ella para que nos cuenten por qué vinieron aquí. Estamos viendo aquí afuera de nuestras instalaciones a decenas de personas que están aquí afuera y bueno, muy brevemente le pregunto a esta representante de ellos que nos cuente. Y tendremos mañana, espero, la réplica de la doctora Esther Orozco, que también ha solicitado espacio para hablar de lo que ocurre en la universidad. Noticias MBS con Carmen Aristegui. Carmen Aristegui. Bueno, pues en este minuto final del programa saludo a la profesora Mónica Oliva, que es consejera universitaria académica y vocera de este movimiento de defensa del voto universitario del Foro Académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, pues en representación de un grupo de personas que acude aquí a estas instalaciones de Noticias MBS para hablar de un conflicto del que Rocío Méndez esta mañana nos dio cuenta y que bueno, pues involucra muchas cosas. Pero nos vamos despidiendo brevemente, Mónica, a reserva de que mañana retomemos el tema. ¿Qué hacen aquí y cuál es su mensaje? Te agradezco mucho, Carmen, y agradezco el espacio a tu auditorio. Estamos aquí para dar a conocer a la sociedad mexicana que en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hay un conflicto muy serio por un proceso de impugnaciones del proceso electoral que nos llevó a elegir al tercer consejo universitario, oscuro, ilegal, con falta de respeto a los derechos a la legalidad, al debido proceso, al derecho de audiencia, al derecho a la defensa. Y posteriormente a este proceso de impugnaciones ilegal, se instaló ilegalmente el tercer consejo universitario el día 22 de agosto. En función de eso, es la razón por la cual están tomados los planteles actualmente Casa Libertad, Centro Histórico, San Lorenzo Tezonco y del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Al momento, seguimos sin ninguna vista clara, abierta, pública, de diálogo de la doctora Esther Orozco. Por el contrario, lo que nos hemos encontrado es no una respuesta a nuestras propuestas de diálogo, sí la criminalización de la toma de planteles y también la presencia de individuos que toman fotografías en los planteles, etcétera, y que lo que hacen es generar un ambiente de mayor tensión. De hecho, en el plantel del Valle hace 2 días, el tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del DF estuvo ahí presente, se han hecho las denuncias pertinentes, de las cuales hablaremos, si te parece bien, en el espacio que abriremos mañana para ello. Por favor. Por lo pronto, Gracias. Te agradezco, Mónica Oliva, profesora de esta universidad, que nos expreses lo que este movimiento está planteando y daremos paso también a la réplica que ha solicitado la propia doctora Esther Orozco, que nos llamó esta mañana y que ha insistido en que ella no intervino en la conformación del Consejo Universitario y bueno, pues una conflictiva que está afectando seriamente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estaremos en ello, oyendo las partes y tratando de entender qué pasa ahí. Muy breve. Sí, muy brevemente, Carmen, gracias. Sin duda alguna te lo agradezco y qué bueno que la doctora Orozco esté en voluntad de ser escuchada y escucharnos, porque lo que pasa en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México le pasa al país. La universidad es una entidad pública y la sociedad mexicana debe conocer lo que le está pasando a esta entidad pública. Pues oiremos a las partes. Profesora, gracias por estar aquí esta Muchas mañana. gracias. Gracias Buenos nuevamente días. y estaremos en ello. Pues nos vamos, pásela bien.